Continuamos entonces con el ejercicio 4 de la guía. En este caso tenemos un esquema de lo que sería un cargador de batería. Muy similar a lo que ya estuvimos viendo, pero como carga ahora tenemos una batería y esa corriente pulsante, que a su vez va a tener asociada su corriente media en este sentido, lo que va a estar haciendo es ir inyectando carga en la batería, ¿sí? Y la batería va a estar, el diodo le va a impedir a la batería que se descargue o que esté drenando corriente en el sentido hacia el generador, ¿sí? Una particularidad que va a tener, por ejemplo, este circuito es que primero que el generador, para poder empezar a cargar la batería, no solo tiene que superar los 0,7 del diodo, sino que también tiene que superar obviamente la tensión de la batería. Entonces, la corriente pulsante, eventualmente la corriente va a empezar a circular en este sentido cuando la tensión del generador supere a la tensión de la batería más la tensión del diodo. Porque la batería lo que va a estar haciendo es polarizar en inversa este diodo, ¿sí? Entonces, para poder polarizarlo en directa, tiene que vencer los 0,7 más la tensión, ¿sí? Una vez que esa tensión, en ese periodo en el cual la tensión del generador supere a esta suma, ahí va a empezar a establecerse la corriente. Cuando baje de ese valor, el diodo va a quedar abierto, ¿sí? Y no va a haber circulación de corriente. Y, a su vez, en el caso en el cual el generador esté en el semiciclo negativo, en el punto máximo, la tensión de pico inverso que va a tener que resistir el diodo ya no va a ser solamente la tensión pico del generador, sino va a ser la tensión pico del generador suma la tensión de la batería. Porque en ese instante van a ser las dos tensiones las que van a estar polarizando en inversa a este diodo, ¿sí? Así que ese va a ser otro parámetro que va a estar principalmente asociado a lo que va a ser la elección eventualmente del diodo. Y en particular estas dos resistencias, una es la resistencia serie, con el significado de alguna manera de lo que habíamos hablado en el ejercicio anterior, y esta resistencia que también está en serie, la podríamos asociar acá, pero tiene que ver con un componente que por ahí está asociado a este tipo de circuitos para lo que es regular lo que son los picos de corriente de carga cuando la batería está muy descargada. Entonces en ese caso por ahí se sube un poco la resistencia, se baja para ir regulando los picos, pero bueno, eventualmente nosotros vamos a trabajar con un valor fijo, ¿sí? De hecho, directamente lo que vamos a trabajar en los puntos que vamos a resolver son con un valor de resistencia que es la suma de estas dos. Pero para una cuestión de respetar por ahí lo que es el circuito típico básico del cargador de batería, lo dejamos ahí expresado como un potencial. Bueno, ahora vamos al punto, el punto A de la guía, dice la tensión, determinar la tensión de la batería. La situación que vamos a tener en este caso, para graficar un poco lo que venimos mencionando recién, es el generador va a tener sus dos semiciclos. La tensión de la batería, vamos a ubicarla por acá, ¿sí? Obviamente tiene que ser una tensión más baja que el tipo de generador. Si la tensión de la batería estuviera acá arriba, este circuito nunca cargaría, ¿sí? Porque ni en su punto máximo el generador llegaría a polarizar en directo al diodo. Voy a ponerle un valor X, ¿sí? Fíjense que uno de los datos que le da el problema es, considerando que el ángulo de conducción es 90 grados. Ese ángulo de conducción a lo que se refiere es sería esto, ¿sí? Acá tenemos 0 grados, 180, 360. Y lo que dice es que el ángulo de conducción es 90. O sea que esto que está acá es 90 grados o lo que sería pi sobre 2. Esto es pi y esto sería pi sobre 2. No está bien graficado acá, ¿no? Porque esto debería ser la mitad más o menos de esto. Entonces lo que me dice es que durante el semiciclo positivo, los 180 grados del semiciclo positivo, 90 grados durante la mitad está conduciendo, ¿sí? Ahora,
Obviamente, el corte que hace al valor de la batería, esta senoidal, es simétrico a su centro, ¿sí? Si acá tenemos 90 grados y acá hay 180, quiere decir que en estos dos pedacitos que nos quedan acá, ahí está el resto de los 90 grados. Y como es simétrico, acá teníamos 45 y acá tenemos 45. Ahora, este ángulo de conducción está definido como la diferencia de estos dos ángulos, ¿no? Ángulos ya absolutos respecto a z. Esto le vamos a llamar θ1 y θ2. El seno va ascendiendo en θ1 igual a la tensión de la batería, continúa todo su proceso y en θ2 es cuando vuelve a volar la tensión de la batería, pero por debajo. Entre θ1 y θ2 se establece la conducción en pico de corriente y por debajo de θ1 y por arriba de θ2 ya no conduce más hasta que vuelve en otro semiciclo. Entonces, con una primera expresión que relacione eso, podríamos poner que θ2 sobre θ1 es, ¿sí?, el ángulo de conducción. Y otra relación que tenemos ahí es que si dijimos que esto y esto era lo mismo, y entonces 180 menos θ1, que sería este pedacito que está acá, que es igual a este que está acá, nos daría θ2. ¿Sí? θ2 sería 180 grados menos θ1. ¿Y θ1 cómo hacemos para cómo hacemos para hallar el valor de la batería, que es lo primero que nos pregunta el punto? Esto obviamente es una senoidal y tiene la expresión de ES igual a ES pico por el seno de omega t, que esto acá sería θ. ¿Sí? Y nosotros sabemos que en θ1 el seno toma el valor de E. Entonces lo que deberíamos hacer en este caso es hacer como un reemplazo, digamos, y decir que para θ1 en ES de pico seno de θ1, esta expresión, esta función va a tomar el valor de E. Es exactamente lo que sucede acá. ¿Sí? Entonces, sabiendo cuánto es el valor de θ1, hacemos seno de ese ángulo por la tensión de pico del generador, que son 20 voltios, y nos va a dar la tensión de la batería. ¿Nos va a dar la tensión de la batería? Bueno, no exactamente. ¿Por qué? Porque recordemos que el punto a partir del cual se establece la conducción va a ser cuando el generador supere la suma de la tensión de la batería más la caída del diodo. Así que en realidad le podemos poner un E', por hacer una pequeña diferencia, y en realidad la tensión limpia, si se quiere, de la batería va a ser E' menos la tensión del diodo, ¿no? Nuestro 0,7. Hasta ahí está. Bueno, entonces ahora la cuestión está en determinar cuánto es θ1 para saber cuál es la tensión de la batería. Porque esto ya sabemos que es 0,7. ¿Sí? Y esto ya sabemos que es 20 voltios. θ1, como bien dijimos, acá tenemos 90, y acá tenemos 45, acá tenemos 45. ¿Sí? O sea que θ1 son 45 grados para el ejemplo este. ¿Está? Entonces, vamos acá abajo nuevamente. El E', o directamente podemos poner el E y hacemos este cálculo menos 0,7. La tensión de la batería va a ser 20 voltios por el seno de, el seno de 45 menos 0,7 voltios. ¿Sí? Y ese cálculo le va a dar, tomando la tensión del diodo como 0,07, 13. ¿Sí? 13,44 voltios. Y ahí tenemos el punto A. Continuamos ahora con el punto B. El punto B dice corriente pico sobre la batería. Bueno, como dijimos recién, la corriente pico se va a establecer, obviamente, en la tensión, en el punto de la tensión pico del generador,
y el rango de tensión o el valor de tensión que me va a generar esa tensión pico va a ser el pico del generador menos lo que ya dijimos que es la tensión de la batería más la tensión del diodo. ¿Sí? Recuperando nuestro grafiquito de recién y poniendo nuestro valor de la batería, que ya dijimos que está, si esto es 20, acá estaría más o menos 10 y 13, vamos a decir que está por acá. ¿Sí? Acá sería nuestro 13,44. ¿Sí? Bueno, a partir de esta tensión va a haber circulación de corriente. Entonces, este valor de tensión, el que va a estar limitado por la suma de estas dos resistencias y me va a establecer corriente. En particular, una corriente pulsante que va a tener una corriente media asociada, pero el valor pico va a estar asociado para esta diferencia de tensión que hay acá. Esa diferencia de tensión obviamente es 20, miento, esto está mal, porque acá está solamente la tensión de la batería, y es la tensión de la batería más los 0,7 del diodo, ¿sí? O sea que en realidad esto hay que sumarle, esto sería 14,14. ¿Sí? Esto sería 14,14. Esta diferencia de tensión limitada por estas dos resistencias es lo que me va a dar el pico de corriente. Entonces, la corriente pico va a ser la S pico menos la tensión de la batería menos la tensión del diodo dividido la suma de RS más P. Que según el problema, RS más P, bueno, esto nos va a dar, esto está en el máximo, digamos, 2,5 ohm, 2,5 ohm, 0,7, 13,44, que la suma da 14,14, y esto es 20. Reemplazan eso y les va a dar 1,17 amperes. ¿Sí? No es corriente media, es corriente pico. ¿Sí? O sea, tomando, si graficamos ahora la corriente acá, la corriente va a ser una cosa así. ¿Sí? Y esto va a ser 1,17 amperes. La corriente media obviamente va a estar por debajo de ese valor. ¿Está? Ahí tenemos el punto B. Ahora vamos al punto C. El punto C dice el tiempo de carga que será necesario para entregar 10.000 Coulomb a la batería. ¿Sí? Entonces, vamos a modo de repasar y de asociar el parámetro de la carga, que por ahí no lo veníamos usando hace rato, con los parámetros cotidianos que venimos ocupando. Recordarán ustedes que la unidad de ampere es unidad de carga por unidad de tiempo. Carga por unidad de tiempo. Coulomb sobre segundo. ¿Sí? Es ampere. Por ende, si nosotros decimos que nuestra corriente pulsante está teniendo picos de 1,17 amperes, está teniendo picos de 1,17 Coulomb por segundo. ¿Sí? Ahora, eso es el pico. Nosotros necesitamos saber cuánta carga en promedio, todos estos picos, esta corriente pulsante nos está ingresando a la batería, está inyectando a la batería. Entonces, para eso necesitamos saber cuál es la corriente media asociada a esa corriente pulsante. Esa corriente media ya sí nos va a dar un valor que podemos, que nosotros vamos a decir que es constante, ¿sí? Que nos va a permitir hacer el cálculo. ¿En qué sentido? Si nosotros tenemos una corriente, tenemos el valor promedio de la corriente o de la carga por unidad de tiempo que se está inyectando en la batería, y sabemos cuál es la cantidad de carga que queremos meter en la batería, entonces despejamos cuál es el tiempo. ¿Sí? Vamos a tener que el tiempo va a ser igual a los 10.000 Coulomb dividido el valor de la corriente media de este circuito, de esa corriente pulsante. ¿Sí? Entonces, como primera medida,
sea, la expresión que vamos a usar al final del cálculo de la corriente media va a ser que el tiempo de carga, en segundos en principio, ¿no? Va a ser 10.000 coulombs dividido la corriente media. Repaso esa cuestión porque puede ser una obviedad, pero por las dudas no está de más repetirlo. No podemos poner acá la corriente pico porque no es un valor, no está cargando a la corriente pico durante todo el tiempo. Como bien lo dice su nombre, es una corriente pico. Nosotros necesitamos saber cuál es, de todos los picos del tiempo, en promedio, cuánta carga se está metiendo. ¿Sí? Entonces tenemos que calcular la corriente media. Entonces, esta es la expresión que vamos a usar al final del cálculo de la corriente media. Esto nos va a dar en segundos. Suele ser bastante más práctico por los valores que nos va a dar hacer el cálculo en horas. ¿Sí? Entonces, a este valor después lo vamos a dividir por 3600, la cantidad de segundos que tiene una hora, entonces nos va a dar cuántas horas va a tardar este cargador en meter esta carga en la batería. ¿Sí? Bueno. Ahora, la cuestión es que tenemos que hacer un cálculo, si se quiere, tenemos que hacer un pequeño cálculo integral. Ahora, después, una vez que ya están desglosadas las expresiones, no hace falta hacerlo, pero como hablamos el otro día con el tema el otro ejercicio, con la potencia, con el tema de la potencia media, no está mal hacerlo para ver bien cuál es la lógica y de dónde sale, ¿sí? El cálculo. Entonces nosotros tenemos que, ¿cuál va a ser la expresión de esta corriente? La expresión de esa señal pulsante que teníamos. Bueno, voy a recuperar el gráfico acá. Vamos a obtener una señal. Perdón. Vamos a tener una señal que va a ser así, va a tener un pulso, va a ser así, supongamos que acá termina el ciclo, va a tener todo otro ciclo, y puede ser así, y sí, ¿sí? Y acá vamos a tener nuestro tita 1, nuestro tita 2. Acá vamos a tener pi, y acá 2pi. El periodo de esta señal va a ser 2pi, o sea, cada 2pi se va a ir repitiendo, pero va a ser todo cero, excepto entre tita 1 y tita 2. ¿Sí? Entonces, al igual que en el caso de la potencia media, lo que tenemos que hacer es hacer la integral, aplicar la expresión, ¿no? de valor medio. La corriente media va a ser 1 sobre t, la integral entre 0 y t. En este caso, la expresión, la expresión de la corriente instantánea por esa expresión. Ahora, ¿qué expresión tiene esto? Obviamente no es un seno, lejos está de ser un seno. Es el seno, así como en el otro caso habíamos dicho que era el seno, un seno desplazado 0,7. Bueno, retomo de acá porque el celular me dejó hablando solo casi 10 minutos, así que terminé todo el ejercicio y me percaté de que cortó justamente en esta parte. Así que retomamos de esta parte. Estábamos hablando de qué expresión tenía la función de la corriente instantánea. ¿Sí? Dijimos que era el seno, ¿sí? Pero ya, ahora en este caso, desplazado hacia abajo, el valor de los 0,7 del diodo más el de la batería. ¿Sí? Bien atado. El resto quedaría todo por abajo. Y en particular, el periodo de la señal nuevamente va a ser 2pi. ¿Sí? Cada 2pi se va a repetir. Pero, y como habíamos hablado en el caso del ejercicio, creo que el pasado o el anterior, en el pasado, nosotros, ¿cómo hacemos? Si nosotros vamos a poner acá el periodo de la señal que es 2pi. ¿Sí? Le ponemos 2pi. Obviamente, no podemos integrar entre 0 y 2pi, porque si integráramos con esos límites, la matemática, que no entiende cómo funciona el cargador de batería,
va a querer dar toda esta área y toda esta área aparte de esta, ¿sí? Y nosotros lo que nos interesa es esta. Esta no existe. Circuitalmente, digamos, eléctricamente no existe. Solamente existe esto. Entonces ahí nosotros, ¿qué tenemos que hacer? El periodo sí es 2pi. Se repite cada 2pi la señal. Pero tiene valor y nosotros vamos a integrar solamente entre tita 1 y tita 2. ¿Sí? El resto ya sabemos que es 0. Entonces ahí es donde vamos a estar dándole, como hablamos anteriormente, el sentido, ¿sí? A integrar. ¿Y qué expresión va a tener esto entonces? Y de t va a ser el seno del generador, como decimos, perdón, el seno de omega t desplazado la batería más el diodo, ¿sí? Obviamente, hasta acá es una señal, es una función de tensión. Necesitamos corriente. Así que, ¿cuáles son las únicas resistencias que están limitando la corriente de nuestro circuito? RS más P. ¿Sí? Esta es la expresión de esta señal de corriente, la pulsante. Estrictamente, si nosotros agarramos el MATLAB o donde sea, en un graficador eventualmente, y graficamos esta ecuación, matemáticamente, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar todo esto, ¿sí? Pero nosotros lo que vamos a definir, la vamos a estar definiendo esta función para tita 1 y tita 2, y el resto se ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos acá para cuando hacemos la integral? Ahora sí, borro y retomamos a partir de acá, ya con la función reemplazada. Bueno, continuamos. ¿Qué es lo que dice acá? Reemplacé la ecuación que estaba acá abajo en el I de t, ¿sí? Y ya hice la distribución de la integral. El denominador común, ¿sí? Que era la suma de las resistencias, ya lo saqué afuera con lo que sería el 1 sobre t, reemplacé el t por el 2pi, distribuí la integral en la sumatoria y de cada sumatoria saqué el término constante afuera de la integral, ¿sí? Y entonces nos queda, se nos reduce esto a la integral del seno entre tita 1 y tita 2 y a la integral del diferencial directamente entre tita 1 y tita 2. Ahora, esto, la integral del seno, como sabemos, es el menos coseno. Entonces, esto nos va a quedar acá. El menos coseno de tita especializado entre tita 1 y tita 2. Y esto nos va a quedar tita especializado entre tita 1 y tita 2. ¿Sí? Obviamente, cuando acá trabajamos en este tipo de sumas y restas algebraicas, los ángulos los tenemos que pasar radianes y en este caso lo podemos poner ya sea en radianes o en grado total, hay que hacer el cálculo del coseno. ¿Sí? Ahora, esto nos va a quedar, perdón, acá puse tita 1 y tita 2. Dijimos que tita 2 era 135 grados, tita 1 45 grados, y en términos de pi, tita 1 son 45 grados, sería 90 grados, son pi sobre 2, así que 45 grados sería pi sobre 4, y 135 grados serían 3 pi sobre 4, ¿sí? Sería 3 veces 45 grados. ¿Está? Entonces, para hacer esta diferencia, vamos a hacer pi sobre 4, 3 pi sobre 4 menos pi sobre 4. Y acá vamos a hacer coseno de 135 menos coseno de 135 menos coseno de 45, que sería el más coseno de 45. Ahora, de esto vamos a lograr la escritura. Vamos a quedar que esto va a ser K, el pico de S, y esto nos queda el menos coseno de 135 más el coseno de 45. Y esto nos va a quedar E más BD por
3pi sobre 4 menos pi sobre 4. 3pi sobre 4 menos 1pi sobre 4 nos va a quedar 2pi sobre 4, o sea, pi sobre 2. ¿Sí? Esto es pi sobre 2. Y esto, si se hace el cálculo, le va a dar, esto le va a dar 0,707 y esto 0,707. ¿Sí? La suma le va a dar 1,41, que es exactamente, o sea, no 1,41, sino 1,41, y todos los números que vienen atrás le va a dar raíz de 2. Esto, ¿está? Así que todo este cálculo nos va a quedar reducido. Esto a la tensión pico del generador por raíz de 2 menos los 14.14 voltios por pi sobre 2, multiplicado por esta constante que está acá, que dijimos que era 1 sobre 2 pi por 5 ohm, que es la suma de las dos resistencias. ¿Está? Borro y volvemos. Bueno, tenemos entonces ya todo reemplazado por sus valores. 2pi, 5 ohm, 20 voltios por raíz de 2, 14,14 por pi sobre 2, esto la diferencia. Eso hacen el cálculo y les va a dar, o debería, 0,193 amperes. ¿Sí? Esto es la corriente media. Ahora, nosotros habíamos calculado la corriente media para poder determinar cuánto tiempo le va a llevar a este cargador inyectar 10.000 coulombs en la batería. ¿Sí? Entonces, el tiempo, y ya lo vamos a hacer en horas, va a ser igual a 10.000 coulombs dividido 0,193 amperes. Fíjense la diferencia, habíamos calculado la corriente pico era 1,17 amperes y 0,19 la corriente media. ¿Sí? Estamos hablando de menos del 20% de esa corriente pico. Y esto le va a dar un valor en segundos, 51.000 y algo de segundos. ¿Sí? Pero si ya nosotros lo hacemos dividido por 3.600 segundos, eso le va a dar en horas. Y el valor puntual es aproximado, ¿no? Yo le saqué un par de decimales. 14.4 horas es lo que va a tardar este cargador en meter esta cantidad de carga a la batería. ¿Sí? O sea, ustedes lo enchufan a las 10 de la noche más o menos y al otro día, al mediodía más o menos, ya está cargada, o por lo menos ya tiene esta cantidad de carga dentro de la batería. ¿Está? Con eso tenemos el punto C. Bueno, ahora seguimos y terminamos ya con el punto D. Dice que dios de la familia 14000 utilizaría. En ese caso lo que tenemos que determinar es cuál es la tensión de pico inverso que va a a la cual va a estar sometido este diodo. Y en este caso, como hablamos originalmente, va a ser la tensión pico del generador sumada la tensión de la fuente. ¿Sí? Entonces, en la tensión pico inverso del diodo va a ser la ES más E, que va a ser 20 más 13,44. Está, que sería 33,44 voltios. Y como ya habíamos visto, el 1N4001 tiene una tensión de pico inverso máxima de 50 voltios. Así que si aplicamos este circuito con un 1N4001 va a funcionar perfecto. Y con esto concluimos el ejercicio 4.